Entonces vamos a iniciar. Nuevamente buenas tardes. Este libro fue escrito hace ya 24 años. ¿Por qué lo estamos reeditando? ¿Qué fue lo que sucedió en México hace 24 años, al inicio de la década de los años 90? ¿Por qué lo que aquí se comenta, lo que aquí se investiga, no ha perdido actualidad? El libro tiene un título sugerente: Electricidad, una nacionalización inconclusa. Y eso ya mueve a una primera reflexión. ¿Por qué se ocultó con tanto celo lo que aquí en el libro los lectores van a descubrir? Que en realidad no hubo tal nacionalización, sino más bien una mexicanización de una legendaria empresa canadiense, the Mexican Light and Power Company, que en 1960 el entonces presidente Adolfo López Mateos adquiere el paquete de acciones de las dos empresas eléctricas extranjeras que dominaban el territorio nacional. A la Bonansher, que era una de ellas, que básicamente estaba en el resto del país, el gobierno de López Mateos compra el 100% de las acciones. Pero en el caso de la empresa canadiense, que ya era una multinacional por la composición de su capital, no era solamente ya canadiense, había capital gringo, había capital belga, había capital inglés de la corona británica. De esa empresa que dominaba el centro del país y que era además la más fuerte, solo pudo adquirir un porcentaje mayoritario de acciones preferentes, acciones preferentes y acciones comunes. Pero ello le permitió a López Mateos elevar a rango constitucional el acto nacionalizador, tal y como lo conocimos en un párrafo impecable, el párrafo sexto del artículo 27, que ya es parte de una historia, porque fue modificado por los neoliberales desde Salinas de Gortari acá, y lo barrieron. El párrafo decía: corresponde exclusivamente a la nación generar, transmitir, distribuir en la prestación del servicio público de energía eléctrica. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará esto de acuerdo a lo que mejor le convenga. Bueno, se lo barrieron, quitaron el concepto de exclusividad nacional, pero lo que sucedió en la realidad, que es lo que se cuenta en este libro, es de que no hubo una adquisición al 100%. Y lo más sorprendente es que, aunque en 1963 opera la mexicanización, porque una de las empresas subsidiarias de la Mexican Light le cambian de nombre, le ponen el nombre de Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. y subsidiarias, que todos nosotros, bueno, los que son de mi edad y otros más, conocimos, porque así llegaban los recibos de luz todavía hace 15 años. Entonces lo que hacen es un mecanismo contable, un subterfugio de carácter contable para mexicanizar a la Mexican Light. Pero para sorpresa de muchos que pudimos conocer este hecho en la década de los 90, la real propietaria
de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro siguió siendo The Mexican Light and Power Company Limited, de la cual el gobierno poseía una mayoría de acciones, pero eso se ocultó a la opinión pública. Nadie lo supo. Lo que se supo en 1963 es que nació la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y va otro dato interesante que tiene mucho que ver con la situación actual. Se inician las pláticas para el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos, Canadá. Eso comienza a ocurrir en junio de 1990. Se inician las pláticas, las primeras reuniones, y es en ese marco, siendo ya presidente de la República el inefable Carlos Salinas de Gortari, que envía un abogado a Canadá, Gabino Puga Navarrete, para que formalmente, a nombre del gobierno de la República, solicitase la extinción, liquidación de la Mexican Light, váyanse de espaldas, bajo el argumento que la sola existencia de la Mexican Light contravenía lo establecido en el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución. Y eso era cierto. Y es parte de lo que en este libro se plantea. Sucede en esa investigación que aquí se documenta que de manera paralela a la solicitud para extinguir y liquidar a la Mexican Light, de lo cual la opinión pública en México no se enteró, de manera paralela, Salinas de Gortari envía una iniciativa para modificar la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de tal forma que pudiese el capital privado invertir en el campo de la generación. Ese fue el primer paso firme del jefe de la mafia del poder para avanzar en la privatización de los energéticos. Hizo más cosas. Con él se vende en venta de garage el sector estatal de la economía, 1150. Y de eso, pues uno se iba enterando. Pero de esto nadie lo supo. Nadie fue enterado, se ocultó a la opinión pública. Es hasta 1992 que la Suprema Corte de Ontario, Canadá, resuelve después de un juicio largo que en efecto el gobierno mexicano tenía razón y que había que liquidar, extinguir a la Mexican Light. Y ahí el jaloneo tuvo dos factores. Uno, los accionistas, que no eran cualquier tipo de accionistas, eran accionistas que en efecto habían entrado al sector eléctrico, pero no para controlar el área de la comercialización, de la distribución, no, para controlar todo el mercado del capital en la industria eléctrica, como lo hicieron desde 1913 en que se funda la Mexican Light. Hay una empresa que sigue ahí pululando en el planeta y aquí en México, es una empresa que todos la vamos a reconocer porque entre otras investigaciones está citada en ese clásico de la literatura, ¿sí? Escrito por Lenin, ¿no? El capitalismo en la etapa del imperialismo. Es citado por otro clásico, Rudolf Hilferding, en El Capital Financiero. Siemens no va
no envía trabajadores a tomar la lectura, no tiene oficinas para el cobro de los recibos de luz, no. Siemens y otras grandes empresas como la General Electric, en realidad son los que se llevan la tajada grande del pastel, porque son los que surten de equipo y maquinaria a los sectores eléctricos, a las empresas eléctricas en cualquier parte del planeta. Los primeros interruptores en México fueron Siemens. Los interruptores que se siguen instalando son de Siemens, aquí en América Latina y en otros continentes del mundo. ¿Por qué? Porque la industria eléctrica es la que mayor inversión en capital constante demanda, más que otros sectores industriales. La industria eléctrica es muy demandante de herramientas, de equipo, de materiales, y en ellos está Siemens, está la General Electric, están otros grandes consorcios internacionales. Y esos son los que no soltaron el paquete de acciones minoritario, 2-3% de las comunes y preferentes, pero con poquitas acciones tú puedes sentarte en las asambleas de accionistas y decidir a quién le compras el cable, las redes, los transformadores, los interruptores, etcétera. Y ellos estaban ahí nada más para cuidar sus intereses. Una parte de lo que ya no se aborda en la investigación es por qué vendieron. Supuestamente venden porque les ofrecen pagarles a precios muy elevados ese paquete de acciones. Pero hay evidencias que aquí se comentan que en ese marco del Tratado de Libre Comercio condicionaron la venta para aposentarse en otras áreas de la economía mexicana, para tener la garantía de que su proceso de acumulación de capital, de riqueza, de ganancia, iba a continuar como lo hicieron durante décadas en el sector eléctrico en México. Bueno, esa es parte de la historia que se cuenta. Y alguien puede decir, está interesante, ¿no? Hay que modificar incluso los libros de texto gratuito, ¿no? Para no tragarse esa carnada de que fue nacionalizada la industria eléctrica en 1960. No, es que ese hecho sigue pesando en el presente. Algunas claves. Por ejemplo, la discusión sobre las privatizaciones. Si uno lee el libro, uno se va a percatar de que en México la experiencia de las privatizaciones fue completamente nefasta. Llegaron a saquear al país. Llegaron con un afán desmedido de ganancias. Llegaron para imponerse de manera despótica, sobreexplotando la fuerza de trabajo. Eso fue la Mexican Light, eso también fue la Bonancher. Cuando se retiran, sí, en buena medida fue por la presión popular, porque vendían la electricidad muy cara como ahora. Pero en realidad se retiran porque ya no obtenían las enormes ganancias que obtenían en el pasado. Ustedes han escuchado ese comentario de que uno puede extraer un barril del petróleo a $15 y venderlo arriba de 90. Bueno, acá producir 1 kilowatt-hora, para poner la comparación en cifras, en aquellos años implicaba el costo de producción del kilowatt $1. Eso aparece también en el libro, y lo vendían a 4. O sea, la rentabilidad, la tasa de ganancia era enorme. ¿Y a costa de quiénes? Pues de nosotros.
pero solamente había electricidad en menos de un 40% del territorio nacional después de más de 50 años de haberse aposentado en México. Y había necesidades en el marco del desarrollo del capital de que la electricidad llegara a todo el territorio y ellos no estaban interesados. Hacían a la inversa lo que hoy hacen las empresas privadas eléctricas, ¿sí? Le compraban la energía a CFE, ¿sí? Y ellos la revendían. Hoy lo que hacen las empresas como Iberdrola, como Techgen, Fisterra, Ienova, Mitsubishi, Naturgy, etcétera, Grupo México y muchas otras, lo que hacen ahora es venderle energía cara a Comisión Federal de Electricidad, no pagan ni el porteo, es decir, la energía que transita por las líneas de transmisión, por las redes eléctricas de Comisión Federal de Electricidad, y quien paga las consecuencias es Comisión Federal de Electricidad. Quien paga las consecuencias, pues es el pueblo, como antes, con precios elevados de la electricidad, como ahora, que la electricidad sigue siendo una mercancía de lujo, porque o pagas la electricidad o comes, o pagas la electricidad o pagas el médico, es decir, siempre te colocan en la disyuntiva cuando te llega el recibo de Comisión Federal de Electricidad. Y aquí en México la experiencia es doble. Más de 50 años bajo el régimen de propiedad privada en el sector eléctrico y ya 6 años experimentando la privatización eléctrica en beneficio de algunos cuantos. Los únicos que han ganado antes y ahora, antes la Mexican Light y ahora las empresas que he citado son ellos. Ahí les va un dato de cómo dejaron a Comisión Federal de Electricidad. Para invertir, para capitalizar, pues uno busca esquemas de financiamiento. Uno muy preferido en las últimas décadas fueron los llamados PIDIREGAS, un acrónimo medio raro, porque es un acrónimo, o sea, letras iniciales de lo que es proyectos de inversión de infraestructura productiva con registro diferido en el gasto público. ¿Qué? Esos son los PIDIREGAS. Y hay dos tipos. CFE contrata con una empresa eléctrica privada para la construcción de una planta, ¿sí? La empresa privada, Iberdrola, la construye, se la entrega a Comisión Federal de Electricidad y Comisión Federal de Electricidad queda atada con una deuda que tiene que pagar para los siguientes 25 años. Bueno, solamente por el concepto de PIDIREGAS, CFE tiene una deuda de 1.027.000.000.000. Esto lo pueden ustedes consultar en el informe anual que por ley tiene que emitir el director general de Comisión Federal de Electricidad. Pero un dato sorprendente es de que aparte de ese monto, que es un capital que hay que ir amortizando cada año, se están pagando intereses de 297.246 millones de pesos, que representan el 35% de esa deuda a través de los PIDIREGAS. Un dato interesante que hemos encontrado es de que para este ejercicio del 2019 no se están contratando vía PIDIREGAS, salvo el anuncio que hizo algunas semanas atrás
Bartlett, en su carácter de director, dice, se va a solicitar una ampliación de préstamo para la rehabilitación de las centrales hidroeléctricas, ¿no? Que es una energía limpia y que es una energía también barata, a diferencia de donde han invertido las empresas privadas, que son los ciclos combinados. Pero el otro dato es lo que llaman ellos la deuda documentada. Si tú vas a los mercados de capital, a las bolsas de valores, colocas bonos de deuda para obtener un financiamiento, bueno, aquí el dato realmente es terrible. A la fecha, y como resultado de esos 30 años, más de 30 años de neoliberalismo, CFE tiene una deuda documentada de 109,042 millones de dólares. Repito, 109,042 millones de dólares, que al cambio actual, yo hice la actualización con el valor del peso frente al dólar, que el día de hoy es de 18.84, equivale a 2 billones. 2 billones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una empresa, si nos vamos a los números, que está quebrada. Por menos se decretó la extinción, liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Y esto es otra forma de ver ese pasado que estamos comentando con un presente en donde, si queremos que haya crecimiento económico, como lo está planteando nuestro presidente en la llamada cuarta transformación, hay dos palancas que son claves para garantizar ese crecimiento. Es decir, crece el Producto Interno Bruto, la riqueza nacional, ¿sí?, a partir de un uso racional de estos dos sectores energéticos, que son el petróleo y la electricidad. Por eso es importante mirar al pasado, porque podemos ver con mucho mayor claridad que para avanzar es inevitable renacionalizar la industria eléctrica. Nuestro presidente ha actuado con cautela, porque no se trata de llegar y de alborotar todo el avispero. Abajo hace falta mucha organización, no basta con el descontento. Hace falta mucha organización para las tareas que tenemos enfrente. Y que conste, no estoy hablando de un cambio al socialismo, estoy hablando de mover las principales tuercas de ese capitalismo salvaje y hacer cambios que dentro de ese marco capitalista garanticen crecimiento de la economía, empleos bien pagados y todo ello en un clima de libertad, de justicia y de democracia. A lo mejor a algunos no les parece sorprendente, pero desde que se inició esto, yo me paro muy temprano, prendo la tele y me pongo a dialogar con lo que estoy escuchando, con mi esposa Cecilia aquí presente, con los compañeros que compartimos opiniones sobre cómo va el curso, el balance del día en las conferencias matutinas, porque eso es inédito. Por lo menos un servidor no tiene información de que esto esté sucediendo en otras partes del planeta. Es inédito ver cómo nuestro presidente se expone, se coloca en una posición vulnerable frente a todos aquellos que con el consabido, una pregunta, señor presidente,
y de manera insidiosa tratan de descarrilar. Eso no se ve en ninguna parte del planeta. Los que hoy, como acá abajo, ¿no?, se sienten ofendidos por un comentario de vender vacunas que contenían agua y que piden que haya una disculpa y que se retracte quien lo dijo. Pues yo digo que se retracten ellos primero, los que están ahí abajo, los representantes de la oligarquía, por el daño que le han hecho al país. Estos datos que estoy dando son las cifras del daño, de lo que ha provocado a nivel de la economía y de las finanzas públicas. Un país endeudado hasta el tope, un país en donde casi nos arrebatan todo, particularmente el sector eléctrico. Y entonces la lectura de este libro es sugerente desde mi ángulo, ustedes lo van a leer y podemos debatir sobre el tema, porque sin intentar mirarnos en ese espejo, que no fue el 100% lo mejor, cuando México tuvo el control del petróleo mediante expropiación y de la energía eléctrica mediante una nacionalización con pago, hubo un periodo largo en la economía mexicana llamado desarrollo estabilizador, en que creció la economía, creció a un promedio de un 6%, algunos años más arriba, hubo mucho empleo y los salarios crecieron en términos reales, es decir, por encima de los niveles de inflación. La electricidad llegó a todo el territorio nacional de un 40%, en pocos años se alcanzó a cubrir todo el territorio nacional en más de un 95%. Uno de los saldos pendientes es que llegue a todos los pueblos originarios, a todas las comunidades indígenas con las cuales tenemos como mestizos una deuda pendiente con ellos, que fueron los primeros. Y eso lo podemos alcanzar si avanzamos firmes en ese proceso de renacionalización. No la van a hacer los Iberdrola, los Mitsubishi, ¿no? Lo tiene que hacer el gobierno con el apoyo de todos nosotros, para que ahí en las comunidades más alejadas, más remotas, más abruptas del territorio nacional, llegue la electricidad. Y una buena noticia, CFE cubre todo el territorio nacional, bueno, 90 y tantos %, y sus redes eléctricas son susceptibles de ser aprovechadas para utilizar las redes eléctricas y llevar imagen, voz y dato, internet, a todo el territorio nacional, sin cobrar, porque ese es un gran nicho de negocios de decenas de miles de millones de dólares, que si queda en manos privadas, como lo están haciendo, pues no va a llegar el internet a todo el pueblo. Y lo requerimos como una herramienta para elevar el nivel de educación, que es otra de las claves que hoy en estos días se está discutiendo, cuál debe ser el carácter de una reforma educativa en términos del artículo 3º de nuestra Constitución. Bueno, hay más que comentar, me extendí un poquito deliberadamente, esperando que llegara la diputada Erika Vanessa. Bueno, vamos a seguir aquí y quiero terminar con lo siguiente. Me acompañan de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, así como nos están viendo. De aquel lado, el compañero militante Fabián Ortiz, jubilado de Luz y Fuerza del Centro. Enseguida, Oscar Leslie Figueroa, también jubilado de Luz y Fuerza del Centro. Y de este otro lado, David Miranda Pérez, pensionado con renta vitalicia, que no es lo mismo, y es parte de una historia
de cómo se traicionó el movimiento de los electricistas, que en esa década, trabajando juntos, luchando juntos, iniciamos esta investigación. A mí en todo caso me tocó escribir una parte, pero pues a ellos les tocó incentivar esa discusión con propuestas, con comentarios, con críticas, ¿no? Y creo que lo más importante es, en mi caso, reconocer el trabajo que ellos aportaron y que pueden seguir aportando, porque el país requiere de todos nosotros, cada quien desde su trinchera, ¿sí?, a nivel molecular, un poco más orgánico, pero si queremos un cambio, hoy la historia nos dice, sus lecciones nos muestran que el futuro, por primera vez en muchas décadas, el futuro puede ser nuestro. Por primera vez en muchas décadas. No voy más atrás, yo vengo del 68 y sé lo que esto está significando para todos nosotros. El futuro puede ser nuestro, pero requerimos organizarnos abajo, desde el núcleo más elemental, pero seguro, que es la familia. Son los tíos, los abuelos, los hermanos, y darle a ese malestar, a ese descontento que sigue presente, guías de acción, de organización, y extenderlo a las cuadras, a las colonias. No sé en qué momento, pero pues los que perdieron no se van a conformar. Están haciendo lo indecible, todavía guardando ciertas formas, aunque el periódico Reforma casi sugiere que vaya un comando a tratar de hacerle daño a López Obrador. Lo que viene va a requerir de todos nosotros, ¿eh? Y para aquellos que luego se asustan con esa palabra, ni siquiera estoy hablando de socialismo, ¿eh? Simplemente de garantizar que haya un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Parece ya esto hasta bíblico, pero así nos dejaron los neoliberales y eso es lo que tenemos enfrente. Y esperando que este libro y su lectura sume como un grano de arena para la organización que tantas falta nos hace. Y con ello quiero dejar en uso de la palabra a mis compañeros David Miranda, Oscar Leslie y Fabián Ortiz, cada uno desde su propia experiencia, desde su propia historia. Les pedí que pudieran hacer comentarios en relación a este tema. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes. Creo que la mayoría de los que estamos aquí nos conocemos, algunos no. Mi nombre es Oscar Leslie Figueroa, soy jubilado de Luz y Fuerza del Centro. Milité en el ESME alrededor de 20 años, 18 años, 19 años. Y después tuve el ofrecimiento de formar parte de la administración como servidor público en el organismo Luz y Fuerza del Centro. En esas condiciones es que me jubilo en el año 2007 y evidentemente este libro y la presencia de quienes estamos en este momento en la mesa y algunos que están como el público, me trae muchos recuerdos, pero sobre todo quiero ponerlos en orden a partir de darle contexto al libro y al momento que vivimos. Creo que desde la perspectiva del libro es una aportación que no puede ser estimada como el trabajo de gentes que intentaron hacer un trabajo social y lo lograron, no. Es un trabajo muy profesional y debo decirlo que
el camarada Almazán reúne en este libro, le da orden, le da estructura a un elemento que puede servir desde ser un libro para quien quiere estudiar economía y pueda entender aquellos elementos básicos del desarrollo del capitalismo, cuando se une el capitalismo industrial y el capital financiero, que es lo que da origen a The Mexican Lion Power Company y los intereses financieros del grupo de Halifax que invierten en el desarrollo de la industria eléctrica en México y particularmente en América Latina. La descripción que se hace de cómo se van sumando, cómo se van dando la creación de acciones, la creación de empresas que después serían subsidiarias, le puede permitir a un estudiante de economía tener con claridad y como una referencia mucho más específica, ya lo citaba José Antonio, del título, me parece que es el 9, ¿no?, de Lenin, en donde explica con el análisis de la energía eléctrica en Europa y en América, cómo se desarrolla el capital para alcanzar el grado de imperialismo, el desarrollo del capital en su fase superior para él. La perspectiva también que le puede servir a quienes lean el libro con mayor detenimiento y que estén ligados al sector eléctrico, va más allá de la cronología, de cómo se estructura Luz y Fuerza del Centro, la Mexican Lion Power Company, o cómo cambia en 1963 todos sus títulos en la Compañía Eléctrica del Suroeste para… Bien, yo hago aquí un alto para recibir a la compañera diputada. Compañero Oscar. Se incorpora con nosotros la diputada Erika Vanessa del Castillo y también nos da mucho gusto contar con la presencia de la diputada Tere Mora. Bienvenida, muchas gracias. Disculpen la tardanza, pero estábamos votando. Pues ya vamos a regresar. Le pediría también a la diputada Tere Mora que se nos acompañe en Presidium. Y para nosotros es muy grato el tener la presentación de este libro, que es La electricidad, una nacionalización inconclusa, que obviamente pues aquí el autor, junto con nuestros compañeros electricistas, saben perfectamente del tema, y lo que buscamos es seguir luchando porque los recursos sean de nuestro pueblo. Entonces, pues yo agradezco y pues vamos a continuar, por supuesto, siempre con el compromiso de defender, ¿verdad?, a nuestro pueblo, a sus recursos, y que mejor dando también esta información. Y pues agradecemos mucho y pues continuemos con la presentación. Bien, muchas gracias, un saludo y un agradecimiento a la diputada por hacer posible que se difunda una vez más este trabajo que, como ya han escuchado ustedes, fue un trabajo colectivo, pero particularmente fue un trabajo que se da en momentos muy especiales, muy particulares en este país. Por eso decía yo que había que contextualizar el libro, pero también el momento. Cuando se empieza a dar entre este grupo de camaradas que militábamos en el Sindicato Mexicano de Electricistas, que participamos en distintos departamentos, fue muy demasiado atractivo la idea, a partir de un descubrimiento de un camarada, de una acción de la Mexican Lion Power Company, producto de su trabajo. Él era de un departamento donde también era el compañero José Antonio Almazán, que si no me equivoco era mantenimiento civil, y había diversos oficios, entre ellos carpintería y ebanistería. Entonces uno de nuestros camaradas, Adrián Bellman, encuentra una acción, empiezan a platicar quienes formaban parte de ese departamento, José Antonio Almazán y el compañero Bellman, y de ahí surge una odisea en donde el esfuerzo fue colectivo, pero evidentemente el compañero José Antonio Almazán
nos invitó a todos a formar parte de esa aventura en ese momento, y así le fuimos siguiendo la pista a aquella empresa que se suponía había desaparecido en 1960, y ya como han escuchado ustedes, pues ir descubriendo paso a paso hasta llegar a entender que jamás se había ido del país de Mexican Lion Power Company. Fue una aventura de investigación, pero sobre todo en momentos en donde las organizaciones sindicales estaban siendo puestas a prueba. En ese contexto yo me voy a referir fundamentalmente a 3 momentos que creo que sirvieron para que el propio Sindicato Mexicano de Electricistas pudiera enfrentar en un primer momento el intento de nacionalización o de privatización, perdón, que intentó Zedillo. Hola. Y es precisamente cuando se reconoce que la industria eléctrica en 1960 no había sido nacionalizada, que había sido una gran farsa, y esto no se hubiese podido decir públicamente ni llevar al seno de la discusión en donde se estaba dando la pelea, que era el interior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Porque hay que decirlo, cuando nosotros damos a conocer toda esta parte de la investigación o un principio de ella, la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas estaba en manos de alguien a quien yo he llamado la noche del ESME, es Jorge Sánchez García. Jorge Sánchez García es un verdadero ampón a comparación o en un paralelismo de la vida política nacional, yo diría, encabezaba la mafia del poder al interior del ESME, porque se había coludido ya con la administración pues para hacer pingües negocios con las prestaciones de los trabajadores, entre ellas las de programa habitacional. Pero sin desviarnos del punto, llega el momento en que para darnos una explicación del por qué en la década de los 80 habíamos observado cómo se había casi paralizada la inversión en mantenimiento, en reparación, es decir, la inversión al interior de Luz y Fuerza del Centro, y cuando tenemos en nuestras manos los documentos sabemos que precisamente es una de las tácticas que se utilizan para que las empresas de la nación en aquel momento, definidas así en la Constitución, en su artículo 27, en su párrafo 6, era estrangularlas financieramente, económicamente, y Luz y Fuerza del Centro dejó de invertir en sus propias obras para el mantenimiento en las plantas de generación, en el sistema hidráulico de Necaxa, en las plantas de producción de Nonualco, estas ya se habían cerrado en la década de los 60, 70, y las pocas plantas, creo que eran 2 plantas de gas, pues estaban realmente puestas a prueba y no se les había modernizado. Y así, si nos vamos departamento por departamento, las familias, por ejemplo, de transformadores o de otro tipo de equipos para la distribución de energía eléctrica en la red aérea como subterránea, asimismo como todos los sistemas de potencia, repotenciación, estaban realmente en ruinas y solo podían ser operados gracias al esfuerzo de los compañeros trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es ahí donde surge sobre todo esta confianza de decir que teníamos la mejor mano de obra calificada en el sector eléctrico nacional. Y esto en parte era cierto, porque la experiencia laboral de Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas es sumamente importante, es sui generis, la historia del propio contrato, que en otros estudios también tratamos este grupo de compañeros, dimos cuenta de cómo el sindicato, en lugar de dedicarse en sus primeros años, particularmente entre los 20 y los 30, no se dedicó, como el resto de los sindicatos en este país, a administrar prebendas, sino a controlar el proceso productivo, sobre todo desde la perspectiva de las mejores condiciones de trabajo para los camaradas y pioneros también en el área de lo que sería la protección a la salud de los trabajadores. Pero bien, en ese marco que nos empezamos a dar cuenta en la década de los 80, que hay un embate en contra de Luz y Fuerza del Centro, recuerdo también que en ese momento se nos presenta que la empresa quería revisar su contrato colectivo a partir de una propuesta de ellos y no de la propuesta del sindicato. Pues esto tiene una explicación muy clara. Lo que se estaba buscando era una provocación para hacer que esta empresa fuera perdiendo día a día
mucho más de su verdadera productividad cayese en el problema de pues una ingobernabilidad al interior con acusaciones hacia el sindicato, y así nos fuimos llevando esa vida sindical y hasta concluir esta investigación es que podemos determinar estas causas que fueron las claves para la privatización del sector eléctrico. Y es el que la organización sindical, el SME como tal, su dirección, nunca quiso asumir su rol respaldando esta investigación. Por eso es que ellos hablaban y seguían firmando o afirmando cuestiones a futuro de una industria que estaba condenada a ser privatizada y que este grupo de compañeros habíamos dicho en asambleas que lo que se estaba buscando, y particularmente desde la firma del Tratado de Libre Comercio, era la privatización del sector eléctrico, y evidentemente nosotros dábamos las voces de alerta a partir de estos descubrimientos, de este encuentro de cómo se maquilló una decisión política en los 60s, por cierto, por el padre de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas Lozano, y cómo más adelante, en la década de los 60s, en 63, lo único que hacen es mexicanizar a esta empresa, como ya lo ha dicho Toño Almazán, pero también con una circunstancia que afecta o que englobó a todo el sector eléctrico. El National Trust es un ente financiero que evidentemente mostró la molestia, pero el control a raíz de la nacionalización en 1960, que no es más que la compra de acciones comunes y preferentes. Me parece que en las preferentes llegaron al 73% y en las comunes al 93%, 94%, y eso le dio el control al gobierno de las decisiones sobre la Mexican Light, pero no les dio la propiedad, como ya se ha explicado. De tal suerte que la reacción del capital financiero, como decía al principio de mi intervención, fue a través del National Trust, entonces imponer al gobierno de México una serie de condiciones para el desarrollo de la industria eléctrica, pero nacional, ya no tan solo de Luz y Fuerza, sino cuando se le daba un empréstito por el BIRF o cualquier otra entidad a la Comisión Federal de Electricidad para, por ejemplo, desarrollar algún proyecto hidroeléctrico, no era el dinero, era en ese momento una forma de control de darle parte de los recursos de carácter financiero, pero obligarle a comprar equipos, Siemens & Halsk, General Electric, o todos aquellos que estuvieran en el momento bajo su coordinación y su espectro de intereses o bolsa de capitales, como se puede llamar ahora. Entonces, ese financiero, National Trust, tenía, al ser el financiador de todo el sector eléctrico, pues a él se le daban los estados financieros consolidados de Luz y Fuerza del Centro, aunque seguía siendo Mexican Light, y de la propia CFE. Por eso es que esta lucha para rescatar los energéticos en México tiene dos grandes momentos, evidentemente. Uno, en el sector energético petrolero, con el general Lázaro Cárdenas, que sí, evidentemente ahí se da una verdadera nacionalización, en donde se toman todos los bienes y no tan solo digamos, de manera financiera y contable, como sucedió en la industria eléctrica. Yo quiero concluir con lo siguiente. Si nosotros observamos en el marco de la actualidad, es decir, el gobierno de nuestro presidente, yo diría de Andrés Manuel López Obrador, como todos los mexicanos lo conocemos, es verdaderamente un hito porque muchos, yo al menos lo he dicho, el compañero presidente no ha planteado en su programa de gobierno un solo aspecto de carácter socialista, como tal. Es decir, por eso es que a mí me entristece que la izquierda de este país haga reclamos sobre un proyecto de gobierno que no fue el proyecto ni del EZLN, ni de cualquier otra parte de la izquierda, que tienen mucha razón en existir, pero lamentablemente sus proyectos, sus propuestas, fracasaron a lo largo de 30, 40 años. Es decir, nosotros formamos parte, yo en lo particular formé parte de la izquierda o formo parte de la izquierda, y debemos reconocer que fracasamos, que no pudimos, no tuvimos las capacidades para amalgamar la voluntad del pueblo, cosa que sí ha logrado Andrés Manuel López Obrador. De tal suerte que en ese contexto, si se logra rescatar, como lo está haciendo al petróleo y a la electricidad,
Esos dos son los elementos claves que le van a permitir, probablemente ya no a los 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero sí en un ad continuum de este proceso de renovación y de cambio de la sociedad, que logre recuperar lo que nos arrebataron 36 años de neoliberalismo, que se explican en materia de electricidad con mucha claridad en este libro. Y las claves que señaló José Antonio Almazán son las mismas que ustedes van a encontrar para el petróleo. Los ductos y quién hace los ductos ahora, cómo se contrata y cómo se subcontratan las obras. CFE ha sido reducida aún más de lo que ya era CFE, que era una entidad que no tenía muchas de las áreas sustantivas en su poder y se las daban siempre a contratistas ligadas con su sindicato. Estaban dejando a CFE en el mero gestor de contratos en todas las áreas, de tal suerte que yo creo que si nosotros tenemos la oportunidad de releer este libro con tranquilidad y contrastarlo con los momentos que estamos viviendo, va a ser de mucha utilidad práctica, no tan solo como algo de carácter cultural que pudiera servir para una charla de sobremesa, ya sea para electricistas o para activistas. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es David Miranda y bueno, quiero referirme de manera muy concreta a 3 aspectos que me parece que son fundamentales para la lectura de este texto. En primer lugar, sin negar que no está vetado, es muy común que las investigaciones sobre el sector eléctrico o el sector de petróleo sean hechos por especialistas o por la academia. No digo que no tengas una virtud. Sin embargo, me parece, mi opinión al respecto es que este libro, y por eso es la recomendación de su lectura, está hecho, por llamarlo de alguna manera coloquial, desde dentro. Es decir, son los trabajadores electricistas, el sujeto histórico, los que están en la brega, en la producción de la electricidad, los que hacen esta investigación. Y eso es un hito porque finalmente luego esperamos que vengan a escribir sobre nuestros éxitos o derrotas en el movimiento obrero gente desde fuera. Y me parece que esta parte es sustancial porque, repito, pues es una investigación que hicieron los compañeros, este equipo de compañeros, sobre un tema que incluso, quiero decirles, yo ingresé a Luz y Fuerza en el año de 1981. Para esas fechas fue un aspecto educador para las generaciones que estábamos, digamos que éramos novatos en la lucha sindical, porque tenía que ver precisamente con una lucha interna contra una camarilla sindical que a la fecha tiene su reproducción, digamos, en otro contexto, pero muy similar, es la camarilla, la mafia sindical de Jorge Sánchez, con lo que hoy constituye la mafia sindical que encabeza en el Sindicato Mexicano de Electricistas Martín Esparza Flores. Muy similares, y voy a decir por qué al concluir. Entonces, es una primera consideración que me parece importantísima para que se pueda tomar en cuenta a la lectura. Y no por el hecho de ser elaborada por trabajadores quiere decir que no tenga profesionalidad. Me parece, como bien lo dijo Oscar Leslie, el libro tiene ese don también de ser muy profesional, con datos muy ordenados, y que finalmente ese dato precisamente es lo que educa mucho y da la luz de lo que ha sido el sector eléctrico en las diferentes etapas en este país. Me llamó mucho la atención una parte que quiero compartir con ustedes, y es el hecho, cuando ustedes lo lean, que se van a dar cuenta que se resalta que desde el año de 1963, 3 años después de que en primer lugar se decreta por parte del presidente de aquel entonces, López Mateos, la nacionalización, y que después se eleva a rango constitucional esa nacionalización en diciembre de 1960. 3 años después se hacen todas las gestiones, yo le llamaría técnico-mercantiles, que pudieron haber concluido la nacionalización del sector eléctrico mexicano. Es decir, me estoy refiriendo particularmente cuando se crea la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, tal y como la conocíamos hasta 1994.
Sin embargo, es muy importante, yo recomiendo que lean ese debate que se da en el Senado de la República de aquel entonces, cuando se está discutiendo una iniciativa, el presidente López Mateos, en donde se plantea, ya desde aquella época, que plantea de manera muy clara que todavía existían intereses en la industria eléctrica particulares, que ya explicaron los compañeros para no redundar, es decir, que todavía alrededor del 10%, decía el senador Moreno Sánchez, el 10% que representaba parte de la propiedad de la empresa Mexlay no se había comprado por parte del gobierno federal, porque hay que recordar que a diferencia de la expropiación petrolera, que ahí fue por expropiación, valga la redundancia, en el caso de la nacionalización fue por compra, y ahí precisamente se pierde la oportunidad. Al dejar intactos los intereses de la Mexlay, se descubre además desde aquella época, que era propietaria al 100% del capital social de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, se pierde esa magnífica oportunidad de cerrar de manera exitosa la nacionalización de la industria eléctrica mexicana. De tal manera que desde ese año, de 1963, la Compañía de Luz pudo haber sido un organismo público descentralizado, como ya lo era desde aquella época la Comisión Federal de Electricidad, que fue creada desde 1937. Sin embargo, no se hace así, pesan los intereses del capital transnacional, y esa parte viene precisamente una cuestión que yo también recomiendo ponerle mucha atención del libro. Esa parte se puede lograr precisamente en el año de 1994, me estoy refiriendo ya a la creación de Luz y Fuerza con la Compañía de Luz como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, fue producto de dos aspectos fundamentales. Uno es, en aquella época, pues la irrupción del EZLN, hay que reconocer que fue fundamental la aparición a nivel público del zapatismo, porque le planteaba en ese momento al gobierno salinista toda una rebelión. Y por otra parte, un aspecto que es medular, nuestro sindicato, el Sindicato Mexicano de Electricistas, había pasado ya por una etapa de rescate del mismo. Es decir, habíamos derrotado de manera electoral a la mafia sindical que encabezaba Jorge Sánchez García. Es decir, ahí existe una relación íntima entre lo que es el rescate de la industria eléctrica con el rescate de los sindicatos al servicio del sector. Y en este caso me refiero al SME. Había llegado una corriente encabezada por, a lo mejor no a todos les gusta, pero fue una realidad, por Pedro Castillo Medellín, que incluso, como lo relata también en este libro, lo primero que demandó en aquel entonces fue renegociar los convenios de productividad que había firmado Jorge Sánchez García, convenios, por cierto, que esta corriente también, de esos compañeros que están aquí, los tres compañeros Fabián, Almazán y Leslie, habían planteado que eran inalcanzables. Se decía en aquel entonces esos convenios como equiparado a ponerle un segundo piso al Distrito Federal, ¿no? Esos convenios del 25 de febrero los había firmado Jorge Sánchez en una asamblea amañada, llena de porros, gente borracha, en donde no se permitió la discusión, y a partir de ahí le quiso dar legalidad a esa parte, y efectivamente fue una de las cuestiones que fue un punto de quiebre que generó que las corrientes democráticas del sindicato nos uniéramos e hiciéramos lo posible por rescatar el mismo. Esto lo menciono porque existe efectivamente un paralelismo entre esa condición histórica y hoy. Hay quien plantea que las cuestiones históricas no tienen interés en lo presente. Me parece, además de ser erróneo, un absurdo. Hay una conexión íntima entre el pasado y el presente, simplemente porque en esa conexión se nos permite, cuando estudiamos la historia, el poder plantear escenarios. Y me parece que en este momento la lectura del libro plantea también esa cuestión de qué hacer en el sector eléctrico. Miren, mi opinión al respecto, que lo voy a decir de manera muy concreta, es que esta parte que incluso mencionaba Oscar Leslie, de cómo pues, esta irrupción de este gobierno democrático, pues tiene que ver también con que muchos millones de mexicanos que votamos
por Andrés Manuel López Obrador y Morena, muchos de ellos, hay que decirlo, yo así lo pienso y lo tengo que decir, votaron por un cambio desde arriba. Se piensa que el gobierno federal es el que tiene que hacer todos los cambios, no solamente en el sector eléctrico, sino en diversos aspectos de la economía nacional. Simplemente les doy un dato que es terrorífico, lo pueden ustedes consultar en una obra de uno de los operadores del salinismo, que fue Jacques Rogozinski, perdón por mi mala pronunciación. Antes del inicio del neoliberalismo existían en nuestro país, dato exacto, 1,155 organismos y empresas públicas. Para el año 2006, que es el último corte que yo conozco, se habían vendido más de 1,000. Se desprende que de esas ventas, de esas más de 1,000 empresas, el erario nacional la Secretaría de Hacienda da ese reporte, habían entrado por concepto de la venta de esas empresas y organismos públicos alrededor de 33,000 millones de dólares, es el dato que da la Secretaría de Hacienda. Para el rescate de las empresas que la misma llamada iniciativa privada, es decir, los capitalistas extranjeros y nacionales, hicieron, o sea, devastaron las empresas que compraron, las quebraron, ahí está el caso de las carreteras, ferrocarriles, en el caso de los ejidos, ingenios azucareros, etcétera, etcétera, fueron quebrados por los capitalistas, que por cierto les daban fama de muy buenos administradores. Tuvo que haber un rescate posterior a esas ventas de esas más de 1,000 empresas, y el dato que da Hacienda, perdón, es que la nación tuvo que aportar más de 109,000 millones de dólares para el rescate de algunas de esas empresas quebradas. Ese es el tamaño de los impactos que decía el compañero Almazán, uno de los impactos que ha dejado este modelo económico neoliberal. Entonces, es imposible que un gobierno en alrededor de 4 meses pueda llevar a cabo con una varita mágica un cambio de la noche a la mañana. Y hay algunas voces que efectivamente están planteando eso y otras que quieren que el cambio sea todo desde arriba. Me parece que habemos algunos miles que votamos por Andrés Manuel López Obrador, pero también pensando en impulsar un cambio desde abajo. Y en el sector eléctrico esto es fundamental. Como sucedió en el pasado, en este presente es fundamental plantearse como una de las cuestiones medulares renacionalizar el sector eléctrico. Y esta parte pasa entonces de manera muy similar a lo que sucedió en 1994, con la derrota de las corrientes privatizadoras, no solamente que todavía andan en algunos sectores, sino particularmente en los sindicatos ligados al sector eléctrico. Y me estoy refiriendo no solamente al SUTERN, obviamente con una dirección charra que se encabeza en aquel sindicato, sino la corriente que encabeza Martín Esparza Flores al interior del Sindicato Mexicano de Electricistas. A casi 10 años, compañeras y compañeros de la extinción, de que se nos despidió de manera injustificada, de que se plantearon acuerdos, llevaron a cabo acuerdos no solamente con el PAN, sino particularmente con el PRI por parte de esa dirección sindical. Hoy está muy claro quiénes fueron los beneficiarios, no solamente de la llamada contrarreforma energética, sino de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Recuerden, no me desvío del tema, lo que les dijeron a la opinión pública cuando nos extinguen. Dijeron que extinguían porque Luz y Fuerza era una empresa improductiva, que establecía tarifas altísimas y que el contrato colectivo de trabajo era una cosa que no podía existir ya, ¿no? Que éramos unos privilegiados. Y plantearon a la opinión pública bajar tarifas y eficientar el servicio. A 10 años, pues es todo lo contrario. Se pueden checar los datos que dan las mismas empresas y son impagables, como lo dice el compañero Almazán hoy, las tarifas eléctricas y el servicio, por supuesto, privatizado, es totalmente ineficiente. Y eso fue facilitado por una dirección como la que está en este momento Martín Esparza, por una simple y llana razón. Hicieron acuerdos con una empresa extranjera
por cierto, una de las consentidas de Enrique Peña Nieto, que está documentado en la revista Proceso, la empresa Motengil, que su giro fuerte no es la electricidad, sino es la construcción, que hacía negocios esa empresa cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, y por supuesto, a la luz de la complicidad de Martín, ya en la extinción, ya en estos años de lucha, se le entregan en charola de plata las plantas de generación que operaba Luz y Fuerza del Centro. Es quien gana esa empresa. Hoy se puede checar los millones de euros que ganan por la generación de energía eléctrica a la luz pues, de la reforma energética que se acordó o que se impuso en el 2013. Y también gana una dirección que se convirtieron en empresarios. Martín Esparza es miembro del Consejo de Administración y bueno, ahí está la disyuntiva. No puede haber, compañeras y compañeros, como sucedió en el 94, una renacionalización del sector si esas direcciones sindicales siguen ahí. Es fundamental entonces que los trabajadores electricistas, haciendo valer esa tradición democrática que tenemos y recobrando, porque hay que decirlo también, recobrando la alianza con los usuarios, porque eso fue un aspecto que, como sucedió antes de la nacionalización, en que los usuarios estaban totalmente descontentos con las altas tarifas que imponía la MexLight, hay que reconocer también que ya desde los años 2007, 2008, ya había graves problemas porque las tarifas no solamente de CFE, sino de Luz y Fuerza eran impagables. Y en el caso de nosotros, yo lo digo de manera autocrítica, existía una relación deteriorada entre el sindicato y los usuarios. Eso facilitó, no estoy diciendo que eso haya generado la extinción, eso le facilitó al gobierno que pudieran darnos el golpe y separarnos, porque teníamos una pésima imagen en ciertos sectores con los usuarios. Y esta parte, compañeras y compañeros, pues se sigue llevando a cabo. Hoy Martín, por ejemplo, ha agarrado de manera clientelar a una asociación que nace en esta etapa de la extinción, me estoy refiriendo a la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, la ANUE, la agarra como brazo ejecutor y ante el desprecio que tiene ya de la base electricista, en las asambleas, mítines y marchas, pues ahí está llevando a los usuarios con la promesa del borrón y cuenta nueva. Entonces, esas partes, compañeros, me parece que son sustanciales y esto implica entonces efectivamente el poder recobrar los sindicatos su tradición democrática, no solamente para recuperar el trabajo, sino para combatir lo que en el sector petrolero le llaman huachicoleo petrolero, en el sector eléctrico también existe. Hay estimaciones, para que se den nada más una idea de cómo está el robo de energía eléctrica, que si por concepto de petróleo se habla de que se roban más de 60,000 millones de pesos, en el caso de la electricidad se habla de 38,000 millones de pesos por robo de energía, los diablotes de los grandes empresarios. Entonces, en esa cuestión me parece que hay que ubicarse y este libro es una magnífica oportunidad, es una herramienta para poder conocer mejor y emprender esa lucha, o más bien aterrizar esa lucha que tenemos pendientes muchos mexicanos. Yo agradezco la invitación de mi compañero Almazán y sobre todo la atención y la paciencia de ustedes ante estas breves palabras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabián Ortiz y fui en su momento, pues, y actualmente también sigo siéndolo, ¿no? Compañero de lucha del compañero Almazán, de Óscar y de David Miranda. Antes que nada, quiero comentar que es un privilegio para mí estar aquí acompañando a José Antonio en esta segunda presentación, en esta segunda edición de este libro que fue escrito hace 25 años. Fue toda una conmoción en su momento porque descubrimos ahí pues todos los hilos que había detrás del verdadero propietario de la American Light and Power Company, ¿no? Efectivamente, este libro puede constituir una herramienta muy importante de análisis para ver el futuro del sector energético desde ahora. Ya están dadas, ya están ahí las reformas del 2013-2014 y eso creemos que hay que revertirlo, ¿no? Yo voy a ser breve, ¿no? Ya casi todo está dicho por mis compañeros que me antecedieron.
pero quisiera hacer unas anotaciones un poquito más de corte conceptual económico que pensé pueden ser importantes para profundizar el análisis del desarrollo de la industria eléctrica y el devenir económico de nuestro país, ¿no? Quisiera empezar un poquito hablando de lo que es la renta eléctrica, ¿no? ¿Por qué se constituye un mercado eléctrico como ahora lo tenemos, ¿no? Antes la renta eléctrica era propiedad de la nación, se la quedaba a la nación cuando era un sector público, ¿no? Como en muchas partes del mundo. México no es el único país que tenía controlado el sector eléctrico o el sector energético, ¿no? Es decir, fue todo un movimiento que pues, algunos economistas lo catalogan como el capital monopolista del Estado, pero pues fue un recurso que auxilió y facilitó la acumulación de capital en muchos países. ¿Por qué el mercado eléctrico? Porque esto tiene que ver con la renta eléctrica. ¿Qué es la renta eléctrica? Pues es un diferencial de precios. Antes no se hablaba tan claramente de la renta eléctrica porque no existía, se la apropiaba el Estado. Bueno, para entenderlo voy a poner un ejemplo muy fácil de entender. Todos sabemos que en cualquier día cotidiano hay un pico de demanda, que usualmente es en la tarde, ¿no? En ese momento tiene que estar prendido y funcionando todo el sector eléctrico nacional. En ese momento entran muchas plantas que se tienen de reserva, no siempre con la mejor tecnología, porque no tendría caso invertir una planta muy costosa nomás como para tenerla de resguardo. Usualmente se utilizan plantas obsoletas, viejas, porque su única función es paliar el pico de la demanda máxima. Pero ¿qué dicen los dueños de esas empresas tecnológicamente atrasadas, pero fundamentales para afrontar la demanda pico de la economía nacional? Pues a mí me pagas los 8 centavos, los 9 o 12 centavos que me cuesta poner en funcionamiento mi planta obsoleta, y hay que pagársela, ¿no? Esos son los costos marginales. Pero ¿qué piensa y qué dice el productor más eficiente? Aquel que genera con la mejor tecnología, aquel que tiene pues, plantas, por ejemplo, de ciclo combinado. No, pues yo no te la voy a vender a 3, 4 centavos o 2 centavos como es usual, a mí me tienes que pagar los 8, 9 o 10 centavos que le estás pagando al otro. Esa es la renta eléctrica, ese diferencial de precios ahora se lo quedan los privados. Y antes no, antes lo conservaba el Estado. Por eso es muy importante comprender qué es la renta eléctrica y qué significó esta gran reforma energética del 2013-2014, ¿no? Por ahí David mencionó de las pérdidas o de los pérdidas, sobre todo no técnicas, que son las comerciales de la CFE. Bueno, Luz y Fuerza pues no andaba lejos de eso, ¿eh? Tenía, como cualquier empresa de este sector, pues problemas también administrativos y de control de servicios. Pues para que se den una idea de lo que significaban las pérdidas en Luz y Fuerza del Centro, lo que perdía anualmente solo Luz y Fuerza equivalía a ponerle un segundo piso al Distrito Federal, no, 2 pisos al Distrito Federal y no cobrarle la energía eléctrica. De ese tamaño eran las pérdidas de Luz y Fuerza del Centro. Hoy imagínense ustedes las pérdidas de la CFE. Yo creo que están subdimensionadas y son mayores. No sé si se han dado cuenta que en algunos domicilios, casas particulares, hay más de un medidor. Y lo sabemos, ¿no? Eso no puede ser. Hay medidores, antes sí, para un servicio bifásico o 2 fases se ponían 2 medidores, o trifásico 3 medidores, ahora ya no. La tecnología permite poner un solo medidor para un servicio trifásico o para un solo medidor para media tensión y un solo medidor para alta tensión. De modo que cuando vemos más de un medidor en un domicilio, lo que están haciendo es aplicando el subsidio 1 o 2 o 3 o 4 veces para evitar entrar en la tarifa doméstica de alto consumo, ¿no? Que es bastante cara, ¿no?
Bueno, yo no culpo a los usuarios porque todos hacemos lo posible por pagar un poquito menos, ¿no? Dicho esto, quisiera comentar, leer algunas anotaciones que hice y la gran importancia que tiene este libro que fue escrito hace 25 años, pero sigue siendo plenamente vigente. Este gran libro constituye toda una investigación muy exhaustiva, a todo detalle y sin desperdicios, de cómo una compañía eléctrica extranjera se establece en México a principios del siglo XX, en pleno auge de la industrialización del capital y muy representativa del proceso histórico de desarrollo capitalista denominado por Carlos Marx como subsunción real del proceso de trabajo directo bajo el capital. Es una categoría marxista muy importante, fundamental para entender el desarrollo del sistema capitalista. Esta fue conceptualizada en Canadá justamente para eso, para reforzar en México el proceso de industrialización que ya había iniciado con Porfirio Díaz y permitirle al capital extranjero operar aquí con crecientes márgenes de utilidad o ganancia. Su enfoque era, naturalmente, la industria extractiva o la minería, en primer lugar, y posteriormente su enfoque era operar desde aquí, y posteriormente operar desde aquí el desarrollo de las comunicaciones ferroviarias y electromagnéticas necesarias para el recambio tecnológico que implicó la segunda revolución industrial, donde la rama eléctrica juega un papel fundamental. Industria de industrias, diría Lenin. Por lo tanto, Benjamin F. Pearson no era un aventurero, fue un embajador del capital internacional cuyo interés en México se exacerbó por experimentarse aquí condiciones propicias e inigualables para una acumulación de capital con márgenes inimaginables de ganancias, como lo ha mencionado muy claramente el compañero Almazán. Realmente los grandes cambios políticos y sociales ocurridos en México, es decir, las grandes tres transformaciones de que hablan académicos y el propio presidente, son expresión de transformaciones económicas profundas que han configurado el estado actual de cosas. La segunda transformación, de las leyes de reforma, representan la consolidación de la estructura jurídica que el incipiente capitalismo en México requería para darle cuerpo al proceso de subsunción formal del proceso de trabajo directo bajo el capital, posibilitando la reconversión de siervos y esclavos en asalariados y a los dueños de talleres y pequeños manufacturas en capitalistas. No quisiera yo ahondar en el concepto de subsunción formal y real, pero son dos términos muy importantes. Esa formalidad se refiere a que en ese momento el país formalmente se convierte al capitalismo, deja de ser feudalismo y formalmente es capitalista. Y la subsunción real es la medida en cómo ese capitalismo, ese desarrollo capitalismo va expoliándole a los trabajadores fuerza de trabajo y tiempo de trabajo. Y eso solo se consigue con el desarrollo tecnológico, ¿no?, de la maquinaria y el equipo. Bueno, aquí había que agregar una cosa muy importante que ocurrió con Estados Unidos. Una vez reconfigurada nuestra nueva frontera a un menor territorio y la consolidación de Estados Unidos como nación, al arrebatarnos el 50% del territorio nacional, es un argumento de Carlos Marx, por medio de la coerción que implicó la invasión de 1846-1948 y la posterior imposición del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1948, donde México cede a Estados Unidos California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas y partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, posibilitó la expansión capitalista y el comercio marítimo estadounidense por la ampliación de sus dos cuencas, la cuenca de Washington arriba y Oregón, no Washington DC, ¿no? Y el traslado de mercancías provenientes de Asia, porque era
ralentizado por lo escarpado de las montañas rocallosas, que eran muy extensas, de más de 4.800 kilómetros y con picos muy elevados de más de 4.000 metros de altura, ¿no?, sobre el nivel del mar. Esta orientación de México hacia su conformación como nación propiamente dicha, al posibilitarle una mejor gobernabilidad, porque era un país más controlable, un país menor, toda esa parte del norte de México estaba casi despoblada, fue naturalmente reforzado precisamente por la expedición de las leyes de reforma, es decir, un complejo jurídico, económico y geopolítico preparó el terreno para iniciar contundentemente un proceso de subsunción real del proceso de trabajo directo bajo el capital, proceso que todavía y sin la menor obstaculización ocurre en el mundo y solo podría ser limitado por la extinción de la especie humana o por una revolución comunista, ¿no? No hay otro camino. Son las dos únicas alternativas de terminar con el modo de producción. Como vemos, la llegada de MEXLAC a México representa indiscutiblemente parte de la sustancia material e ingrediente iniciador para dar cuerpo a la tercera transformación, cuya génesis es la llegada masiva de capitales durante el prolongado gobierno de Porfirio Díaz. Lo otro, la gran inconformidad social por las grandes injusticias y el empobrecimiento de la población, el acaparamiento de tierras y la explotación laboral, actúan para que solo una revolución armada pudiera desanudar un proceso de acumulación que exigía mayores libertades para el emprendimiento capitalista, es decir, para la enajenación de todo tipo de bienes y mercancías, fundamentalmente capital y fuerza de trabajo. Es precisamente el libro que hoy se presenta, Electricidad de una nación inconclusa, una reconstrucción histórica documental de cómo, en términos económico-productivos, inicia en nuestro país el proceso de expansión capitalista a través de una industria fundamental para la acumulación y como consecuencia de la segunda revolución industrial. Este libro representa, por lo tanto, un acercamiento imprescindible al conocimiento del proceso de cómo el capital se apropia de bienes y recursos de los países dependientes o satélites y de los que habría que hacer en caso de enfrentar una situación parecida. Una nota de Carlos Marx, un comentario que anotó en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no?, que la conoces muy bien. La historia ocurre dos veces, la primera como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. Si la conformación de Mexican Light es la prueba indiscutible de lo que no se debe hacer desde la perspectiva de un país independiente, aunque éste haya sido oprimido y sometido al interés del gran capital, las reformas energéticas del 2014 significan la determinación de entregar estúpida y descaradamente los recursos de la nación a las corporaciones extranjeras que dominan el mundo capitalista de hoy. Y ya lo mencionó muy claramente José Antonio, MEXLAC registró márgenes de comercialización de 300% promedio entre 1949 y 1960. Esa es una barbaridad. Ya un margen de comercialización, pues que del 10, 15, 20%, es un muy buen negocio. Ahora imagínense ustedes un margen del 300% promedio durante 11 años, ¿no? En estos mismos años obtuvo ganancias netas acumuladas de 72.6 millones de dólares canadienses. Se necesita ser realmente un descarado defraudador para afirmar que MEXLAC ya no era un negocio. ¿Quién en su sano juicio entrega recursos tan importantes y determinantes para la nación a los intereses ajenos? Alguien que no tiene ningún interés por lo nacional, solo alguien que pertenece al mismo bando de saqueadores y defraudadores. No a la reforma energética de Peña Nieto,
abrogación total de esa reforma, construcción de un nuevo marco legal para el sector energético. Muchas gracias. Bueno, de repente se clava uno en lo que está uno escuchando y en lo que le provoca a uno en la cuestión de la formación de ideas, de juicios, y se me fue el tiempo, no sé ni qué horas sean, cómo andamos, podemos todavía de disponer, sí. Me agradaría mucho si hay preguntas o intervenciones, ¿sí? Es parte de ese diálogo necesario. Cualquier intento de organización es parte de eso, parte de la confianza que nos tengamos y parte del intercambio de ideas, el diálogo. Con eso se organiza, con eso se construye. Y caminando, ¿no? Como nos ha dado ejemplo la diputada federal en sus recorridos en la delegación Gustavo Amadero, ¿no? Entonces, pues el micrófono es de ustedes. ¿Quién dice adelante, compañera? ¿Cómo hacemos aquí? ¿Le pasamos? Ah, sí, claro. Adelante en el atril. Buenas tardes, soy Raquel Muñoz. Conociendo yo estas palabras de quien fuera presidente de México en aquel entonces, en 1960, Adolfo López Mateos, quise compartirlas con ustedes, pero bueno, ya con los hechos que ustedes nos han presentado y hecho de nuestro conocimiento, pues esto me permite ver y analizar estas palabras desde otra perspectiva. Es el discurso que Adolfo López Mateos pronunció el 27 de septiembre de 1960 sobre la nacionalización de la industria eléctrica. Compatriotas, al tomar posesión la nación mexicana de la Compañía de Luz, se consuma un largo esfuerzo desarrollado por el pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica que en el país se produce por manos de mexicanos. La nacionalización de la energía eléctrica es una meta alcanzada por el pueblo en el camino de la revolución. Siempre hemos sostenido que alcanzar una meta debe ser punto de partida para más importantes realizaciones. Y ahora invitamos al pueblo de México a que, en posesión de su energía eléctrica, acreciente su industrialización para llevar a los hogares de todos los beneficios de la energía eléctrica y los de la industrialización. Hemos de velar todos porque la industria eléctrica en México se maneje con la mayor limpieza, para que todos sus beneficios sean para el pueblo y solo para el pueblo. Y todos estaremos atentos y vigilantes para señalar con índice de fuego y para castigar en forma adecuada a quienes falten a la lealtad que deben a la patria y al pueblo. No habrá en la industria eléctrica ni merinos ni ladrones, porque contamos no solo con la energía del gobierno que habremos de poner en juego, sino con la lealtad de los trabajadores electricistas, que habrán de ser soldados permanentes en la vigilancia de los intereses del pueblo. Confiamos en su esfuerzo y en su patriotismo para responderle a México que su industria eléctrica se manejará bien en beneficio del país, honestamente en beneficio del pueblo, esforzadamente en beneficio de México. Y en esta ocasión en que se cumple una etapa más, podemos afirmar: México es cada día más soberano, cada día más libre, cada día más independiente, por el esfuerzo de ustedes, por el esfuerzo de todos los mexicanos. Adelante, México es nuestro. Licenciado Adolfo López Mateos, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, 27 de septiembre de 1960. También quiero compartir con ustedes estas otras palabras atribuidas a Adolfo López Mateos. Pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos
identificados con las peores causas del país, intentarán, por medios sutiles, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa es obvia, que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las inversiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad, propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. Les dejo la misión de no permitir que vuelva a caer en manos de extranjeros. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Y yo, Raquel, agrego estas palabras que en este momento no recuerdo quién pronunció, pero que tienen que ver para mí al caso. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, pero que con sus hechos los traicionan. Gracias. Adelante, Claudio. Muchas gracias a todos los asistentes. Aprovecho este foro y la invitación a ver esta presentación del libro para dos motivos. Primero, electricidad, renacionalización. Cuarta transformación. Mencionaste tres, esta es la cuarta. Nos corresponde a nosotros, pueblo, recobrar, recuperar lo que es del pueblo. Prometo leer el libro, pero más prometo trabajar por quitar a todos los corruptos que tenemos. Gracias. Sí, adelante, por favor, Cecilia, y luego el camarada acá enfrente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Algunos nos conocemos, quizás otros no. Digamos que a mí me ha tocado crecer con la lectura de este libro. Y lo veo siendo electricista, hija de electricista, siendo esmeíta, como de una lectura prácticamente obligada y de una historia que tengo que conocer. Pero mencionó José Antonio sobre esta nueva realidad que estamos viviendo, con tener al presidente de la República hablándonos todos los días por la mañana. Óscar Lesdi se refirió a la radicalidad de algunos compañeros de izquierda que se sienten insatisfechos, pero que no reconocen que su rechazo es sistémico y que es inexacto decir que se sienten decepcionados, porque en realidad ellos ni siquiera electoralmente le apostaron a la candidatura de Andrés Manuel. Y digo una cosa y otra porque veo como una necesidad de todos nosotros de poner en la palestra y en el debate este tema,
cuando el camino el propio presidente ya no lo está dando, porque prácticamente todos los días nos hace referencias históricas y todos los días, desde que inició el gobierno, estamos enterándonos de temas energéticos. Y creo que ahí tenemos una grande oportunidad, ciertamente, como también alguno de los ponentes lo ha mencionado. El plan del gobierno de Andrés Manuel no es un plan socialista. Sin embargo, eso no nos tiene que ubicar a quienes nos asumimos como gente de izquierda en una posición de decepción. Por el contrario, tenemos que verlo como una posibilidad en un proceso de transformación y en un proceso también de recuperación de la industria eléctrica, aunque no esté planteado con estas palabras en el programa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. O sea, eso lo tenemos que entender claramente, no solamente nosotros como electricistas, que somos la mayoría de los que estamos aquí, sino de todos los mexicanos, tener conciencia que un proceso de transformación requiere necesariamente del involucramiento de los ciudadanos en la defensa de los recursos estratégicos y energéticos del país. La historia se lee, pero también se interpreta, y tenemos que ser muy cuidadosos en la lectura, porque cuando se dio el proceso de contrarreforma de 2013, se quiso hacer una relectura, una nueva lectura, incluso del planteamiento del general Cárdenas. Yo recuerdo a Enrique Peña Nieto dándonos lecturas, dándonos nuevas lecturas de historia de qué era lo que hubiera deseado el general Cárdenas, y de esa manera justificaba esa nefasta reforma energética que ahora nos tiene aquí. Entonces, la historia se lee para conocer, la historia se lee para transformar, y la historia se lee también para no cometer los mismos errores. Muchas gracias, felicidades. Y digo rápidamente, también agradecer a Ediciones Eterno Femenino, a la editora Noemí Luna, que no está aquí, pero agradecerles a nombre de ella. Gracias. Adelante. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Primero, antes que nada, quiero agradecer la invitación del compañero José Antonio Almazán, de la diputada federal Erika, por esta asistencia y esta presentación del libro. Es muy gratificante e importante conocer la historia. Como dice mi compañera Cecilia, yo también vengo de abuelos electricistas, padres y tíos electricistas, y yo soy electricista ya de 26 años de antigüedad, aunque me veo muy joven, pero entré a los 14 años en el 93, y uno va viviendo la historia y lamentablemente no conoce el trasfondo, la raíz, y es sumamente fundamental conocer todos esos antecedentes para ver en dónde estamos situados el día de hoy. Es importantísimo lo que señalan, que tenemos que trabajar y luchar en distintas trincheras. Una por medio de la nacionalización, otra por la democratización de los sindicatos, que lamentablemente el día de hoy tenemos que seguir con esa batalla y hacerla de fondo. A lo mejor vamos a ser los primeros que van a utilizar la reforma laboral para democratizar lamentablemente al sindicato, que ya lo que menos tiene es demócrata. Tiene razón el compañero presidente de decir que éramos en tiempo pasado el sindicato más democrático, pero que al día de hoy lamentablemente no es así, por los charros empresarios que tenemos al día de hoy, encabezados por Martín Esparza. Martín Esparza el día de hoy ya se ha convertido en representante, ya no de los trabajadores, sino de la empresa de Motan Engil. El fundamental trabajo que tiene al día de hoy Martín Esparza es representar los intereses. Por eso yo estoy muy tengo mucha pues esperanza en relación a lo que ha señalado el presidente, y hay que exhortarle que por ningún motivo siga dando contratos a empresas privadas para que la Comisión Federal compre la energía eléctrica, porque ese era el objetivo, ese era el principal objetivo de ahorita. Estoy seguro que si no le dan ese contrato a ninguna empresa, no estamos hablando de Montañez, si ninguna otra empresa, no va a obtener el resultado que él espera. Porque también ya
todos los que estamos ahí involucrados ya no nos llevamos con esas historias de que en la subasta van a entrar 3,000 trabajadores. Es mentira completamente. El programa que ellos mismos se desarrollaron el primer año van a entrar 150 trabajadores y lamentablemente de los afectados somos 44,000. Entonces, yo quiero aprovechar estos escenarios para señalar que vamos avanzando y como dice mi compañero Mazán, por vez primera el futuro va a ser nuestro y es nuestro. Y no hay que desesperarnos, hay que consolidar, hay que trabajar en todas las trincheras para paso a paso consolidar esa transformación que no va a ser de la noche a la mañana, pero que se están haciendo pasos fundamentales. El día de hoy, por ejemplo, en la presentación del nuevo aeropuerto, se señaló la gran diferencia en relación a tener las mismas 6 pistas, pero una gran diferencia que en lugar de gastarnos 600,000 millones de pesos del presupuesto de la nación, solamente nos vamos a gastar 176,000 millones de pesos. Y las 6 pistas que tenían planteadas hasta dentro de 15 años, las vamos a tener más tardar en 3 años. Esos son los cambios trascendentales que van a fortalecer a la nación y en los recursos económicos de la nación para empecemos a avanzar en la reconquista o la renacionalización de los sectores estratégicos como es el sector energético, tanto en el petróleo como en la electricidad. Hubo avances ahorita importantes en la Cámara de Diputados que ya se aprobó la nueva reforma de la Ley Federal de Trabajo. Faltó a lo mejor la cuestión del outsourcing, que es importantísimo trabajar, porque ahora lo vemos ya hasta las herramientas que anteriormente era como un cooperativismo, hasta ahora la cooperativa se vuelve también como un outsourcing. Y están hasta peor porque sin prestaciones, sin que les paguen salarios y con salarios bajísimos. Y los trabajadores se tienen que conformar porque es lo que hay. Yo no sé cuándo el sindicato perdió esa batalla de la percepción de luchar por un contrato colectivo de trabajo. Ya no está esperando eso, ya solamente está esperando conseguir empleos y como dice bien en todas las televisiones del compañero José Antonio, temporales, mal pagados y inestables. Ya no existe la estabilidad laboral y eso era lo que reflejaba y lo que aseguraba el Luz y Fuerza del Centro. A lo mejor eran los máximos salarios, pero sabíamos que teníamos una estabilidad laboral, teníamos una historia y teníamos un compromiso con un sector, porque bien como lo dicen todos los compañeros, gracias al esfuerzo de los 44,000 trabajadores en toda la historia, no lograron su objetivo y tuvieron que hacer lo que hicieron en el 2009, porque trabajábamos con basura, esa era la realidad, trabajábamos con lo que había y como existía para sacar adelante el servicio eléctrico en la zona central. Entonces yo con esto termino, agradezco de antemano la invitación del compañero José Antonio Mazán y lo único que dejaría es que sigamos luchando en todas las trincheras para que el futuro sea nuestro y muchas gracias por su invitación, muchas gracias a la diputada por todo este espacio y enhorabuena por estos espacios. Muchas gracias. Bueno, le vamos a pedir a la diputada Erika Vanessa del Castillo que clausure esta presentación. Pues, antes que nada, agradecer pues que nos hayan compartido este libro que desde hace 25 años como hoy, pues sigue estando muy vigente y es una lectura obligada para todas y todos nosotros que estamos construyendo esta cuarta transformación y pues damos por clausurado este foro, la presentación de este libro que lleva como nombre Electricidad, una nacionalización inconclusa de nuestro compañero José Antonio Almazán González y agradecer también pues al presidium de nuestros compañeros que han estado dando la batalla durante este proceso tan largo que ha sido la lucha del ESME. Y pues agradecemos y aunque a nadie le guste, aquí se ve la fuerza del ESME. Muchas gracias.